Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarle en este su programa A las 9 con usted. Ya estamos preparados, le damos seguimiento. Por supuesto, en ausencia de nuestra compañera Yolanda Zamora, que usted ya lo sabe, ella anda, concluyendo los estudios sobre Gabriel García Márquez allá en Colombia. Así que nos va a traer muchas noticias la siguiente semana, que bueno, ya estará en este su programa A las 9 con usted en ausencia. Le habla Oscar Castro y hoy es miércoles ya 23 o 24 de junio. Es 24 de 24, junio, el día de 24. San Juan, ahora. Sí. Con tal motivo llovió por la noche en algunas partes de la ciudad, así que no podía dejar de llover, así lo dicen tanto en los pueblos. 24 de junio tiene que llover, así que vamos a prepararnos para este día también con las lluvias. Víctor Guzmán, colaborador de estas emisiones A las 9 con usted, ya está con nosotros. Me da gusto saludarte, Víctor, ¿cómo te ha ido? Igualmente, Oscar, buenos días. Pues aquí, como siempre, cada mes estamos aquí frente a una obra de arte. Y muy bien, Oscar, estamos aquí, ya ves que estamos trabajando con los cursos de Historia del Arte que imparto, Exacto. tanto en el Museo de la Ciudad como en el Museo de Arte Raúl Anguiano. Y allí estamos trabajando, aquí andamos. Y me da gusto porque la última vez que estuvimos aquí fue con Matiz. Si no me equivoco, fue Y con nos Matiz volvimos a encontrar y con coincide Matiz. que ahora coincidimos otra vez con Matiz, efectivamente, Oscar. Y sobre todo con esta selección, pues un tanto, sino definitivamente interesante, ¿no? Con Sí, ya lo estas creo. piezas que vamos a disfrutar a lo largo de esta emisión. Y bueno, para que nuestros amigos también, si nos están viendo por televisión, para que disfruten. Y bueno, quienes nos están escuchando por radio, pues también describiremos el paso a paso de estas obras de arte que mes tras mes, ya van 2 años que lo estás realizando, Víctor. Exactamente, sí, ya llevamos para 2 años, exactamente, Oscar. Y bueno, pues en esta ocasión, ya dijimos, es Henri Matisse, Así el es. invitado, y las piezas que vamos a disfrutar en esta ocasión, ¿cuáles son, Víctor? Bueno, pues principalmente una que se llama Mesa Servida o Armonía en Rojo. De ahí centraremos nuestra atención, pero también veremos otras más. Veremos una que se llama La Orilla, otra más que se llama Paisaje Marroquí y un bodegón español también. Esas serían las 4 piezas que Cuatro estaríamos piezas. analizando, pero nos centraríamos en Armonía en Rojo, en Armonía Armonía en en Rojo, Rojo, que tiene efectivamente. mucho que platicar con tantas influencias Efectivamente. españolas sobre todo. Sí, por supuesto, sobre todo cuando estuvo en Sevilla, justamente. Así que quédese con nosotros, le invito a que participe con sus comentarios al 3030-5311. Nos dará mucho gusto saber de usted y también tenemos por aquí unas cortesías para un concierto, música en el Paraninfo, de estas programaciones que se realizan. Es una presentación de un disco compacto. Se trata de la música jalisciense de salón en la guitarra, donde participa José Guadalupe Luébanos, Juan José Arias Cuevas a las guitarras y Ernesto Cano en la introducción. Así que este recital será mañana 25 de junio a las 20:30 horas en el Paraninfo, que está allí por Enrique Díaz de León y Avenida Juárez 975. Cortesías para este recital. Y bueno, también agradezco la participación de Roberto Rábago Rueda, quien está atendiendo las llamadas telefónicas, y también a Claudia Fernández y Ángeles Rodríguez en la producción, tanto de audio, video de estas emisiones, y Víctor Hugo Barbosa, también siempre al pendiente en esta cabina, y todo el equipo de ingenieros que nos apoyan mañana tras mañana para salir adelante en estas emisiones de su programa A las 9 con usted. Pues vamos iniciando, Víctor, con estas selecciones, 4 piezas, 4 obras de arte de Henri Matisse y estaba leyendo aquí, Matisse Sí. y el fauvismo. Y el fauvismo, Sí. efectivamente, es el principal representante del fauvismo, definitivamente, junto con Marquet y Vlaminck, pero definitivamente es Matisse, el alma mater, el alma de este movimiento, definitivamente. Surgen, como bien sabemos, los fauvistas en el año de 1905, en el Salón de Otoño de 1905, en donde aparecen las obras de todos estos artistas, que realmente fue un verdadero escándalo, porque eran obras de un color muy brillante y de una inmediatez y de una síntesis formal realmente que llamó la atención de los críticos. Por cierto que efectivamente, habiendo colocado ya las obras en un salón en la sala 7
del Salón de Otoño, los curadores habían colocado una pequeña escultura que parecía una escultura renacentista. Y entonces Louis Vauxelles, un crítico de arte, vio las obras, se escandalizó y vio en medio de la sala esta pequeña escultura de estilo renacentista. Y entonces exclamó: ¡qué barbaridad! Esto es como ver a Donatello en medio de las fieras, o Donatello entre las fieras, haciendo referencia a Donatello, el gran escultor renacentista, que la escultura que estaba ahí en el medio de este salón le recordó la obra de Donatello, y exclamó: Donatello en medio de las fieras. ¿Qué es el fauvismo en sí? O sea, lo caracterizan mediante qué manifestación? Definitivamente es una manifestación instintiva, se dejan ir más por el instinto, indudablemente, y dejan de lado todas las reglas académicas. Es decir, la preocupación por la anatomía, la preocupación por la perspectiva, quedan de lado absolutamente, y les interesa ser más inmediatos y ser más espontáneos en la pintura, pero sobre todo expresarse por medio del color. Es un color exacerbado, es un color paroxístico de plano, porque utilizan el color al estado límite, ya no pueden utilizar más color, es un color paroxístico. Y esto es definitivamente, también hay una síntesis de las formas se simplifican, se sintetizan, se abstraen, por supuesto, al simplificar estamos haciendo una abstracción, y se quedan con lo esencial, descartando lo superfluo. Esto es exactamente el fauvismo, y no cabe duda que Matisse es definitivamente el líder más importante. Era más grande realmente en cuanto a edad cronológica, era un poco más grande que el resto de los participantes en esta exposición, pero este es básicamente lo que significa el fauvismo, el pintar de manera intuitiva, de manera subjetivista, y sobre todo expresarse por medio del color. ¿Y qué es lo que encontramos fundamentalmente en estas piezas? Exactamente. Que, bueno, los colores definitivamente es lo principalmente que te atrae de estas obras, como lo que se ha seleccionado: Armonía en Rojo. Armonía en Rojo. El Bodegón. El Bodegón Español, La Orilla, ¿sí? Y el Paisaje Marroquí. El Paisaje Marroquí, que son las obras que vamos a disfrutar esta mañana. Así es. Y sobre todo de Henri Matisse, que esto surge a principios del siglo, ¿verdad? A principios del siglo, exactamente. Siglo XX. A principios del siglo XX. Es en el Salón de Otoño de 1905, cuando surge ya definitivamente la corriente fauvista, bautizados así, como ya lo decía hace un momento, por este crítico de arte, Louis Vauxelles, quien los califica como unas fieras, verdaderamente. Eso es lo que quiero decir la palabra fauve o fauvismo, es fiera. Viene de la palabra fauve, que es fiera en francés. ¿Qué otros contemporáneos podemos encontrar en este? Bueno, sobre todo estarían André Derain, Maurice Vlaminck, Roald Dufy, entre otros. Son algunos de los artistas más importantes del movimiento fauvista. Sí, así es. Pues vamos con la primera. Sí, vamos directamente ya a ver la primera obra, la obra central que analizaríamos, que es esta, efectivamente, La Mesa Servida, o Armonía en Rojo. Entonces, como pueden ver ustedes, trata de un cuadro de un colorido muy brillante. Esa es la característica de las obras fauvistas, y particularmente en la obra de Matisse, una obra de un gran colorido, que originalmente, por encargo de un cliente que tenía, un cliente ruso, que es Shkukin, le había encargado la obra, y originalmente iba a ser en azul, iba a ser Armonía en azul, pero por alguna razón el rojo era el color preferido de Matisse, y por esa razón definitivamente lo cambió a rojo, de azul a rojo, definitivamente. Y aquí lo estamos viendo, cómo predomina ciertamente el color rojo en todo el cuadro. Y lo que vemos es una mujer que está arreglando una mesa, efectivamente, y vemos la mesa como si fuera una naturaleza muerta, y una ventana a través de la cual se ven unos jardines, y allá a lo lejos una pequeña construcción. Pero esta es la descripción del cuadro: la mesa servida, efectivamente ya lista para los comensales, una mujer que está ahí sentada a la mesa, y lo que nos llama la atención efectivamente es el predominio, como ya lo habíamos dicho, del color rojo intenso, tanto en el mantel de la mesa como en el tapiz, que es prácticamente el mismo diseño.
Exacto, es justamente el exacto. mismo diseño. El estampado de la tela, del mantel, es prácticamente el mismo estampado del tapiz en la pared o en el muro de esta composición en rojo, de esta armonía en rojo. Y es extraordinario porque realmente estos arabescos del estampado se extienden por todo el cuadro, creando un ritmo muy interesante también, Oscar, Ujú, como lo ujú. podemos ver. Vemos definitivamente un movimiento en todo lo que es parte de este cuadro. Exactamente, Y como tú dices, justamente a quién se le ocurre esta combinación de colores, ¿no? Con esa claro, expresión de un rojo completamente, pero vemos la ventana que también es un punto central, sí, por con supuesto, la luz en la parte de abajo, pero ese verde intenso y esos árboles, lo que tú calificabas del fauvismo, ¿no? No, no hay exactamente. academia, no hay No, una definición tal cual la queremos ver, sino que más bien nos trabaja definitivamente a través de los colores y las formas, figuras que se van dando con esta armonía, que exactamente. me llama mucho la atención. Esto parece de esas manilas o cómo se llaman, Man- de las mantillas Ah, muy ya, 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 sevillanas. como una sevillana. Sí, aunque aquí todavía no tenía la influencia directa No hay tanto no, aire español, no, ¿no? realmente no, todavía no. Vamos a ver uno de los bodegones más adelante, el bodegón español justamente, pero aquí no, todavía no. En realidad aquí todavía es un cuadro muy francés, Sí. sí, con el estampado tal y como lo estábamos viendo. Armonía en rojo es el primer cuadro que estamos viendo de Henri Matisse. Nosotros vamos a hacer la primera pausa. Aquí le esperamos, ya regresamos. A las 9 con usted. Regresamos. Ya estamos de regreso. Buenos días. Si usted acaba de encender su radio, su televisión, le recuerdo, está Víctor Guzmán con nosotros, como lo hace cada mes, para platicarnos frente a una obra de arte. En esta ocasión es Henri Matisse, el invitado, así que vamos a disfrutar. Y también yo le invito a que participe a nuestras líneas telefónicas 30 30 53 50. Víctor, estamos con Armonía Armonía en en rojo. rojo. Si podemos ver la imagen de nuevo, si fuera posible, para hacer una descripción un poco más detallada de la obra. Armonía en rojo es un cuadro que establece contrastes de color muy importantes. Como ya lo decíamos hace un momento y tú lo señalabas, Oscar, a través de la ventana se alcanza a ver un campo con unos árboles y un campo verde. Aquí ya hay un contraste complementario importante. El rojo que predomina en el interior y el verde de afuera del jardín que se alcanza a percibir. Pero también decíamos que estas figuras decorativas, tanto del mantel de la mesa como del tapiz en la habitación, en azul, establecen un contraste muy interesante, muy interesante, muy bello también. Y estos arabescos que se reparten tanto en la mesa como en el tapiz, en la pared, pues realmente le dan un movimiento y un ritmo muy especial a la pintura. Otra de las cosas importantes es que los frutos que están sobre la mesa, que parecen ser frutos cítricos, Ujú. parecen naranjas, parecen toronjas, que son amarillos. En realidad a mí este cuadro me parece muy interesante porque lo podría comparar a una composición musical en donde predominarían el rojo, efectivamente predominando, como un sonido muy fuerte, como un sonido muy característico y primordial, y luego los arabescos azules, que son de color azul efectivamente, pues equivaldrían a otros instrumentos, y los amarillos a otro instrumento más, como si fueran toques de metal, toques de trompeta, por ejemplo, me imagino Ujú, yo. Que ujú. por cierto, Matisse no estaba muy lejano de la música y era muy insistente en que la música y la pintura tenían grandes similitudes. Y me voy a permitir leer un texto a propósito de esto que dice Matisse: seguramente que entre la música y el color no hay nada más en común que el hecho de que ambos siguen el mismo camino. 7 notas con ligeras modificaciones son suficientes para crear sabe Dios qué universo. Debería ser diferente en las artes plásticas. Esta es una afirmación de Matisse, que precisamente era un pintor que, que valoraba mucho la música. Ahí estamos viendo ya un acercamiento, me parece que está muy bien, estamos viendo efectivamente ya los frutos distribuidos a lo largo de la mesa, y la mujer esta que está ahí sentada a la mesa con el pelo color naranja, por cierto, y con una vestimenta de color negro. Parece ser una sirviente que está terminando de arreglar la mesa, lista ya para
que sean consumidos los alimentos en este bodegón, perdón, en esta armonía en rojo, que efectivamente. definitivamente me llama la atención porque no le da su lugar o importancia como suele suceder a las flores o al florero que No. está en el frutero en este caso. Exactamente. Le da lugar a las frutas, justamente. Exactamente. Predominan los frutos que están ahí sobre la mesa. Y ahí se ve efectivamente todo el estampado en un color azul para contrastar de una manera muy tácita con el rojo. Y al fondo se ve el verde también, otro contraste más. Entonces tenemos estos contrastes vibrantísimos, de colores muy vibrantes, muy brillantes. Ahí estamos viendo ya los arabescos, efectivamente, en color azul. Que es el tapiz, justamente. Es el tapiz, ¿sí? justamente, que es el mismo estampado que tiene el mantel de la mesa. Ahí lo vemos. Hay un detalle que me llama mucho la atención de Sí, Oscar. esta obra, Víctor, y es ese rosa mexicano que vemos sin darle Sí. importancia, pero sí llama la atención mucho a la vista porque está en la parte superior izquierda, que normalmente nosotros cuando leemos nos dirigimos a ese punto, Sí, ¿no? efectivamente. Allá al Una fondo casa. se alcanza a ver una casita, efectivamente, con ese color que lo utilizó varias veces. Matisse era uno de los colores que utilizaba. Bueno, la paleta de Matisse es riquísima, es de un color brillantísimo. Sí. Por eso digo que yo creo que Matisse es realmente el más fauve, el más fauve de todos los pintores fauvistas. Pero efectivamente ahí está ese rosa que como lo conocemos, como si fuera un rosa mexicano. Podríamos decir que es un poco parecido también al fuchsia, pero en realidad es un rosa mexicano. Y sí lo utiliza también en otras pinturas, pero aquí, sí. muy atinadamente, como ya es un elemento que está tan lejano y hacia el fondo de lo que él describe con esta perspectiva a través de la ventana, sin embargo, cuenta mucho en la composición precisamente por el color, efectivamente por el color. Que justamente le da un equilibrio y todo es importante, la composición, Claro la que sí. silla, la mesa. Efectivamente, la silla también colocada al lado izquierdo de la composición, también cuenta como un elemento compositivo importante, también con ese color marrón y naranja en esta silla que está ahí en la composición de armonía en rojo. ¿De qué año es esta Es de obra? 1908, es una obra de 1908. Sí, es un cuadro, es un óleo sobre lienzo de 180 por 220 centímetros. Entonces es un cuadro de tamaño considerable. Y se encuentra en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, en Rusia, efectivamente. Entonces, quizá ahora sí podemos pasar a ver otros de los cuadros de Matisse, de los que seleccionamos para esta ocasión, y a ver con cuál podríamos seguir, Claudia. Si nos haces favor, podemos ver a lo mejor la orilla o el paisaje marroquí, porque él estuvo también en Marruecos por algún tiempo. Y también estuvo en España. Sí, y también lo representa también en sus cuadros. Efectivamente. Como lo Entonces, sucedió en España, que aquí estamos viendo ya esta es la orilla, si no me equivoco, y es un cuadro también muy interesante, es un óleo sobre tela también, este es de 1907, y bueno, como vemos es un río o un estanque, y vemos la orilla precisamente y cómo se reflejan los árboles sobre el agua. Entonces también de un colorido brillante, de un colorido muy interesante, en donde se ven contrastes complementarios también, es decir, el contraste, por ejemplo, del amarillo con los azules, aquí también hay un púrpura que contrastaría con los verdes, aquí definitivamente con los verdes de la vegetación que se ve ahí, de estos árboles, muy simplificados, por supuesto. Es una síntesis, el fauvismo, como ya lo decíamos hace un momento, representa una síntesis formal importante, y aquí lo estamos viendo muy claramente. En la parte superior, con un efecto decorativista muy importante, una rama de un árbol con las hojas muy definidas, y que efectivamente compone perfectamente bien la obra. Ahí estamos viendo el detalle justamente de esta rama con estas hojas, efectivamente, que es quizá el detalle o el elemento más detallado de todo el cuadro. Entonces llama la atención porque está en primer plano y equilibra perfectamente bien también la composición de este detalle de las hojas
con el resto de la composición, en donde el follaje se resuelve a base de manchas solamente, manchas informes. ¿Sí? Que eso es también lo característico del fauvismo, Víctor. Efectivamente, esta simplificación, esta síntesis formal, Exacto. esto es también muy interesante. Sí, a mí me llama la atención también el espejo. Si lo pones con un paisajista, Sí. pues definitivamente va a querer que sea tal cual, pero al revés, ¿no? Cuando se hacen los reflejos en el agua. Exactamente, y Y estamos viendo aquí, justamente los pues no, reflejos. es otra pintura, diríamos, Sí. ¿no? En este caso del reflejo del agua. Aquí estamos viendo los reflejos justamente. Aquí estamos viendo los colores que señalábamos hace un momento, estos colores tan intensos, este color magenta o púrpura, más bien un color púrpura que contrasta perfectamente bien con los verdes y los amarillos con los azules, o sea, son pares de contrastes complementarios. Ahí estamos viendo ya este trabajo tan interesante de Matisse. Y que, bueno, y lo identifican, sus colores inmediatamente. Definitivamente, Dices, es definitivamente. Matisse. El cromatismo es un cromatismo intenso, colores muy intensos, efectivamente. Ahí está el cuadro completo. Es la orilla, La orilla, es de 1907, efectivamente, en ¿verdad? 1907, efectivamente. ¿Y este dónde se encuentra? ¿También ahí en el Hermitage? También está San allí en el Petersburgo? Hermitage, por el coleccionista ruso que fue quien que le hizo muchos encargos, Shkukin, sí, efectivamente, es el coleccionista ruso. Entonces se quedaron en Rusia y pasaron luego, eran parte de la colección privada de este ruso, Shkukin, y que luego pasan a formar parte de la colección importantísima del Hermitage en Rusia, en San Petersburgo, como bien sabemos. Pues quizá podemos pasar a ver otra obra más de una vez. Henri Matisse, De Henri Matisse, 1869 es cuando nace y muere Efectivamente. en 1954. Ciertamente, en Niza, en Francia. Esperamos entonces la siguiente obra para disfrutarla después de La Orilla, después de Armonía en Rojo. Está el Bodegón Español, que, bueno, definitivamente yo creo que esto fue cuando visitó Sevilla, ¿no? Efectivamente, cuando estuvo en Sevilla entre 1910 y 1911, estuvo en Sevilla, después de haber estado en Marruecos también, por supuesto, y pues le llama mucho la atención todo lo que es las obras. Aquí está ya el bodegón. Bodegón Español. Por supuesto es de 1911, es un óleo sobre tela de 89 por 116 centímetros y también se encuentra en el Hermitage. Es un cuadro muy interesante, también con un cromatismo notable, con un color muy, muy, muy intenso, pero lo que más llama la atención es la combinación de texturas visuales por los estampados de la tela. Vamos a hacer un corte, Víctor, Muy y bien. después seguimos con Perfecto. el bodegón de Matisse. A las 9 con usted. Regresamos. Fíjate, Víctor, ya estamos de Sí. regreso y yo me acabo de encontrar aquí justamente un PDF que Sí, está en Oscar. internet y que habla sobre la pintura identificada por Volkmar, el bodegón español o interior naturaleza muerta en Sevilla. Sí. Me llamó la atención sobre todo porque dice, especificó que Matisse pintó en la habitación del hotel en el que se hospedaba en Sevilla la obra que tituló Bodegón Español, también conocida como Interior 2, a la que por ese motivo se podría denominar Naturaleza Muerta en Sevilla 2. Exactamente. Y Ese es bueno, muy, para muy darle la cierto. referencia es de este PDF, Andrés Luque Teruel, sobre el análisis de dos obras en España en Henri Matisse. De Henri Matisse. Mira qué interesante. Pues sí, efectivamente las hizo en Sevilla durante su estancia en Sevilla. La fecha en la que la firma este bodegón español es 1911 y como decíamos es un óleo sobre tela, efectivamente aquí está ya, de 89 por 116 centímetros. Y que decíamos que lo que llama la atención definitivamente, independientemente del color, que es otra vez un color brillantísimo, muy interesante, es los estampados de las telas. Matisse tenía una pasión también por el decorativismo y vemos cómo estos estampados, todos estos arabescos de la tela,
prácticamente son lo que llama la atención primordialmente en esta pintura. Y sí vemos una mesa cubierta con una tela con arabescos de rojos, vermellones, y luego en el fondo vemos como si fuera un sillón cubierto también con otras telas, y luego finalmente el muro rojo al final, en la parte superior del cuadro. Sí. Pero tanto la cubierta de la mesa es una tela con un estampado muy, muy notable, igual que las telas que están sobre el sillón en la parte de atrás. Y lo único que hay sobre la mesa, que casi se mimetizan con el estampado, bueno, son una maceta con unos como parecen ser geranios rojos, y hay algunos pimientos sobre la mesa, casi no se ven, unos pimientos rojos, sí. Efectivamente unos pimientos rojos. Pero entonces, esto es muy característico de Matisse, esta composición, contrastando las texturas en la tela que cubre el sillón en la parte de atrás. El estampado parecen ser unas flores también y unos como granadas también. Y bueno, realmente ahí estamos viéndolo ya un poquito con más detalle. Vemos la maceta precisamente que está sobre la mesa con estas flores que parecen ser geranios, como yo lo había mencionado hace un momento. Y en la parte de atrás otra tela color azul marino, un azul muy, muy, muy oscuro, con un estampado en un amarillo naranja, que parecen ser granadas, ¿verdad, Oscar? Tal y como estamos viendo. Y otra tela más con fondo verde y con unas flores rojas muy grandes, con unas flores rojas, rojo y rosa. Efectivamente, muy grandes. Entonces esto es justamente un típico cuadro de Matisse, con esta fascinación que tenía por los estampados, justamente por los textiles y los estampados, por los tapices, por los tapetes, efectivamente, de color rojo. Y que sin duda alguna, con esta presentación, Víctor, de elementos locales, sí, claro, lo identificamos completamente que es Sevilla, con eso de la maceta que dices, es el geranio. Efectivamente. Son los pimientos. Efectivamente. Entonces, inmediatamente pues nos remonta a aquella parte, ya no se diga con los estampados de las telas que nos encontramos. De las telas, efectivamente, ¿verdad? Ahí estamos viendo el acercamiento, se alcanzan a ver los pimientos, unos frutos rojos que pueden ser granadas, son granadas también, efectivamente. Entonces, es muy interesante. Tengo otro texto también que me gustaría, mientras seguimos viendo el bodegón español. Sí. Dice Matisse: no soy capaz de copiar como un esclavo la naturaleza, sino que me siento apremiado a interpretarla y adaptarla al espíritu del cuadro. La totalidad de mis combinaciones cromáticas debe conducir hacia un acorde de color vivo, a una armonía similar a la musical. Insiste todavía en esta cuestión de la música, en relacionar la música y la pintura. Esta fue una obsesión realmente en Matisse, de manera muy importante, que no fue el único pintor, también tenemos otros pintores. Kandinsky también estuvo muy, muy obsesionado por la composición musical y a unir las dos artes, la pintura y la música. ¿Con la escenografía no estuvo involucrado Matisse o telones? No recuerdo, creo que no hizo. Chagall fue. Chagall sí, Marc Chagall sí. Pero Henri Matisse sí, pues estamos nosotros disfrutando el bodegón español con definitivamente colores. Es color a todo lo que da. No sé si podremos ver ahora ya la otra, que es el Acantos, paisaje marroquí, de 1912, ojalá que lo pudiéramos ver. Este paisaje marroquí es de 1812. 1912. 1912. Acantos, paisaje marroquí es de 1912. Después del bodegón, que seguramente, como lo dice aquí, el trabajo de investigación. Ahí está ya. Ahí está el paisaje. El paisaje marroquí, efectivamente, bien, de 1912. Y creo que no lo podemos dudar, es un color brillantísimo, un color estridente, incluso, una combinación, pero sin embargo es muy hábil para combinar los colores y producir dentro de toda esta violencia cromática. Parece una paradoja, pero logra armonías, ¿sí? Porque efectivamente tenemos otra vez una combinación de colores complementarios. Tenemos el violeta, casi del azul violeta, en la mitad del cuadro, en la mitad inferior del cuadro, y tenemos también unos verdes muy brillantes para contrastar,
y luego una especie de cielo rosado, o sea, lo que sería el cielo, una especie de tono rosado, Sí, sí, sí. medio ligeramente magenta también, para contrastar también con los verdes, es decir, es un contraste de verdes, violetas y magentas. Y es un cuadro extraordinario, también como describe la vegetación a base de manchas, de manchones de color verde. Hay un verde muy, muy tierno, muy Pero con esa brillante. luz, ¿no? Que le da Muy ese luminoso, efectivamente, creo que tienes toda la razón, Oscar. tendiendo al amarillo casi, eso Efectivamente, tierno que es sí, sí, sí. ese verde casi amarillo, efectivamente, que contrasta perfectamente bien con el violeta sobre el cual están estos tonos. Paisaje marroquí, entonces Acantos, también. pasaje marroquí. ¿Este lo hace a raíz de un viaje? También efectivamente a Marruecos, efectivamente también estuvo en Marruecos, esto es de 1912. Ahí estamos viendo el detalle, ahí están los acantos justamente, las hojas de acanto. Las hojas de acanto. Efectivamente. Y vemos ahí el color contrastante entre este violeta y estos verdes y amarillos verdosos de la vegetación. Aunque yo diría, Víctor, que Sí, este Oscar. fauvismo, si quieres describir el detalle, aparece inmediatamente, ¿no? Ya lo vimos Sí, aquí claro, con las por hojas de supuesto. acanto, Sí. están trabajadas, bien trabajadas. Sí. El detalle de los pimientos, el detalle del geranio, pues Claro. también tiene mucho que ver, así con toda la intención, ¿no? Sí, no, por es lo supuesto. que decíamos, desproporcionado, sin academia, No, manchas, claro que no. pero definitivamente sí Lo que hay tiene es su intención. simplificación, sí, efectivamente, Sí. lo que hay es simplificación, no quiere decir que desaparezca por completo la representación, no, o que la representación se convierta en algo totalmente abstracto, no. Hay un grado de abstracción, por supuesto, por la simplificación, pero por la síntesis formal, pero allí está efectivamente, siguen siendo descriptivos, siguen describiendo los elementos de la naturaleza, sigue siendo descriptivo. Tenemos varias llamadas, Víctor. Adelante. Yo creo que hay que compartirlas, si Muy no, bien. se nos va el tiempo. Sí. Y bueno, está Berta Yáñez, ya se comunicó. Muchas gracias, Berta. Me encanta escuchar a Víctor. Muy interesante el programa. Nos Muchas dice gracias, ella. Berta. Lorena Villalbazo, yo creo, nos dice: felicito a Víctor y le pregunto, ¿dónde y cuándo será el próximo curso? Bueno, pero posiblemente se abra uno más en el MURA, en el Museo de Arte Raúl Anguiano, pero esto sería más adelante aquí, con todo gusto, si nos hacen el favor de por este medio Nosotros lo avisarles notificamos. la fecha exacta. Que de hecho acabas de dar un curso de los sismos, ¿no? Estamos en eso. Todavía continúa el en el curso. Museo de la Ciudad, efectivamente, estamos con un curso de los ismos, todos los ismos, desde el impresionismo, fauvismo, precisamente, expresionismo, dadaísmo, etcétera, etcétera. Todas estas corrientes que Todas vinieron estas a dar corrientes, libertad. efectivamente, al que son arte. las vanguardias Exactamente. artísticas. Exacto. Pero aquí les avisaremos con todo gusto. Víctor, pues ya estamos casi en la parte final de tu colaboración, porque sé que te tienes que ir 15 minutos antes, ¿verdad? Sí, pues es que tengo precisamente el curso del Museo de la Ciudad. Sí. Entonces tenemos que irnos ya. Pues de para carrera. concluir, pues esta participación de la mesa servida o armonía en rojo, efectivamente, del bodegón español, A la orilla y paisaje marroquí, cuatro obras que nos ha compartido que las realizó en 2-3 años, ¿no? Efectivamente. 7, 8, 11 y 12. Exactamente. De inicios son las fechas en las que realizó estas pinturas. Armonía en rojo es de 1908, La orilla es de 1907, sería la primera, luego después el bodegón español de 1911 y Acantos, paisaje marroquí de 1912. Pues algo más que desees agregar, Víctor. No, pues nada, les agradezco como siempre, disfrutando aquí también, describiendo estas obras maravillosas, que esperamos que el público las haya disfrutado también. Pues muchas gracias, que muy importante este acercamiento, sobre todo con la obra de Henri Matisse. De Matisse, por supuesto. Bueno, pues esperamos la siguiente también acercamiento para estar frente a una obra de arte. Cómo no, aquí estaremos con todo gusto. Víctor, Oscar, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Víctor Guzmán. A las 9 con usted. Regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso esta mañana aquí con usted, a las 9 con usted. Le recuerdo, tenemos cortesías, son 2 cortesías dobles para que usted vaya a esta música jalisciense de salón en la guitarra, donde participa José Guadalupe López Luébano, Juan José Arias Cuevas y Ernesto Cano. Es mañana a las 8:30 en el Paraninfo de Enrique Díaz de León, que está también en Juárez, 975, y tenemos estas cortesías para que participe. Ya se han anotado varias llamadas que han llegado al 3030-5311. Ricardo Duarte, director de Cultura del municipio de Guadalajara, está con nosotros. Ricardo, ¿cómo te va? Buenos días. Oscar, qué gusto estar por aquí con ustedes. Pues igual nos da mucho gusto tenerte porque ya hacía tiempo que no te veía. Te veía por Sí. ahí en la televisión o te escuchaban anunciando sobre todo esto que fue reciente, ¿no? Lo de Alejandro Nava. Así es. Y vienes con nosotros también para hacer la invitación. Me da mucho gusto que compartas sobre todo esta obra que está en nuestra ciudad de Guadalajara. Así es, fíjate que esta exposición titulada Ironías de la Soledad, obra de Alejandro Nava, pues nos visita en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Se inauguró el pasado día 19. Y bueno, pues es una obra muy interesante que plantea una reflexión a partir del proceso creativo de un artista que pues es heredero de la escuela abstracta zacatecana. Me parece que su obra fue una obra muy cercana a todo este discurso, este lenguaje abstracto que, a diferencia de Guadalajara, de Jalisco, que es sumamente figurativo, bueno, pues aquí en el norte tenemos un estado donde el abstracto ha sido parte fundamental de ello. En ese sentido, pues por varias décadas, Alejandro Nava se desempeñó precisamente desarrollando un lenguaje abstracto y bueno, pues tuvo también una cercanía con esta ciudad a través de diversas exposiciones que hubo en la ciudad, en el propio Museo de las Artes en 2003, y además pues un acercamiento con el coleccionismo local que también pues tiene un buen número de piezas en su haber localmente de Alejandro. Sin embargo, hace un año falleció el maestro Alejandro Nava, y en la última etapa de creación de su obra, pues él desarrolló esta serie que de manera muy afortunada pues retoma parte de su obra abstracta, pero la lleva también a esta parte objetual, donde estos elementos, objetos cotidianos, pues son el protagonista de esta obra. Se ha descrito a Alejandro Nava como un poeta de lo cotidiano y un agudo crítico de nuestro tiempo. En ese sentido, pues Alejandro toma elementos propios de nuestra cotidianeidad y plantea una reflexión muy interesante respecto de la significación de la misma, anteponiendo distintos momentos y sobre todo en una escala de valores donde quizás lo cotidiano, lo que parece intrascendente en nuestra vida cotidiana, pues de pronto toma un protagonismo distinto desde una óptica de un creador que está en un proceso también reflexivo, en un recuento de su quehacer, y donde ya también está presente una circunstancia de salud y un proceso quizás de despedida. Entonces, es una obra que es muy amplia. Para el Museo de las Artes se hizo una selección tan solo quizás cercano a un 30-35% de la obra total de esta exposición, que previamente se expuso en Zacatecas. Y bueno, esta obra se puede visitar del 19 de junio al 4 de octubre en la planta alta del Museo de las Artes, aquí en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, donde está el Paraninfo. ¿Con cuántas piezas, tanto de objeto, de escultura y de pintura, que encontramos? ¿Cuántas? Bueno, encontramos una serie de piezas de pintura cercana a unas 40 obras, en formato mediano, y
de escultura encontramos igual cantidad de piezas, unas piezas muy interesantes que por ahí ustedes pueden ver hay varios núcleos curatoriales en ese sentido. Tenemos el tema de lo cotidiano, tenemos también una parte que tiene que ver con la urbe y el individuo. Y bueno, pues por otro lado también tenemos el tema de la despedida. Entonces encontramos desde máquinas vinculadas a estos procesos industriales que hablan del desarrollo de una comunidad, pero que también están vinculadas con estados emotivos. Y realmente la experiencia de entrar a la sala, que ahí quiero hacer público un reconocimiento a todo el equipo del Museo de las Artes, que me parece que es un equipo con una madurez importante, y en ese sentido, pues con toda la apertura y la disposición y reconocimiento a un equipo que ya tiene mucha experiencia, acepté el planteamiento de color y del lenguaje museográfico que ellos planteaban. Y bueno, pues la experiencia de estar dentro de la exposición me parece que es una experiencia muy interesante. Alguien siempre en los museos hay un pulso de aquellos que laboran cotidianamente en los museos y que al paso de mucho tiempo sin tener un nivel de expertise en el sentido de la estética, ni mucho menos, siempre hay una opinión que es muy franca, que es muy clara y que es muy certera. Alguno de los colaboradores del museo narró que entrar a la exposición era como entrar al cielo, y comparto totalmente la experiencia, y en ese sentido pues hago un reconocimiento al equipo. Realmente la posibilidad de visitar la exposición, de disfrutar de ella, de recorrer estas piezas que de pronto son representaciones de elementos muy cotidianos, desde una caja de cerillos, una navaja, una máquina de afeitar, un ovillo de hilo con su aguja, un zipper, un cierre, como lo nombramos. Estaba viendo el catálogo, hasta representar un parabús. Así es, y llevarlo a un escenario y una recontextualización en una representación escultórica, pero también en otra dimensión fuera de sí misma, pues nos permite replantear esta escala de prioridades, ¿no? Hay una serie de elementos que nos permiten esta reflexión. Definitivamente, y también lo comparte en su pintura, porque también en su pintura encontramos lo cotidiano, ¿no? Una escalera, chilillos, pueden ser, tornillos o no sé. Claro. Muy interesante. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Se inauguró el 19 de junio, el pasado viernes. Así es, te decía que estará hasta el día 4 de octubre, así es que hay un buen tiempo para visitarlo. No debemos dejarlo para mañana, porque así se nos han ido muchas exposiciones que nos quedamos sin visitar. Pero también algo muy interesante es que vamos a encontrar en la obra de Alejandro este lenguaje tan cercano a la poesía. Las letras siempre fue un tema recurrente en la obra de Alejandro y en su vida cotidiana. Así es que vamos a encontrar un discurso poético a través de la obra muy interesante, que creo que tiene que ver con esta idea de casi de entrar al cielo, ¿no? Me parece que es muy interesante desde el discurso museográfico, el planteamiento reflexivo de la obra, una ironía muy fina que siempre ha manejado Alejandro y que lo vamos a encontrar tanto en los objetos como en los textos que acompañan también la sala. Hay fragmentos de textos escritos por el propio maestro Alejandro Nava, y bueno, pues me parece que como ejercicio curatorial, plástico, museográfico, estético, de discurso, me parece que es una obra muy entrañable la visita, y pues ampliamente recomendable. Además, creo que la oferta que está haciendo el Museo de las Artes es una oferta muy rica. Está lo de Remedios Varo, está varias exposiciones más, lo de la Ronda, en fin, hay una oferta muy rica. Y además este dinamismo que ha tomado el museo me parece también importante.
Pues ahí está la invitación. Ricardo, muchas gracias por compartir y pues por compartir esta información tan importante de Alejandro Nava, acercarnos a él y bueno, sobre todo a estas ironías de la soledad, que es la exposición, que concluye hasta octubre. Así es, hasta octubre 4. Ahí está. Bueno, nosotros ya nos vamos, estamos en los últimos minutos. Aquí tengo estas llamadas de las cuales seleccionamos 2. ¿Está bien, Angelitos? 2, que es para Berta Yáñez y Lorena Villalbazo, quienes se llevan las cortesías para este recital de guitarra que será mañana en el Paraninfo. Así que, bueno, pues nosotros ya concluimos el programa de este miércoles. Mañana es jueves de cine. Estará Ulises Samayoa en esta emisión y yo le espero también el próximo viernes con los micrófonos abiertos en su programa a las 9 con usted. Como siempre, que tenga un bonito día. Hasta la próxima. Por tu compañía, hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.